Bueno, me dicen que ya lo tengo en la línea sin censura y le agradezco al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien no se anda con fregaderas y quien habla sin censura, que nos tome la llamada para hablar de temas delicados, importantes en estos momentos de tanto jaloneo político. Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue en Nueva York? ¿Cómo te fue en Venezuela? Andabas de gira. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días a tu auditorio. A Nueva York fui unos días de descanso porque a mí me gusta mucho viajar y aquí en el país, pues como cada vez soy más conocido, es un poco complicado porque pues, la gente te ve y quiere platicar cosas y no, aunque sabe que estás tratando de tomar un descanso, pues no es oportunidad de comentar cosas. Entonces decidí irme a Nueva York, que también hay muchos mexicanos, pero es más más tranquilo el asunto, ¿no? Y tuve que disminuir los días porque finalmente, si ya sabía yo que me iban a invitar a la toma de protesta del presidente Maduro, pero no me daban los tiempos porque había que salir desde el 8, regresar el 12, la toma de protesta era el 10, y yo tenía ya compromisos aquí el fin de semana pasado. De hecho estuve en Chiapas, en Oaxaca, este fin de semana, y ayer en mi distrito. Entonces no te hago la historia larga, al final se ajustaron, reduje 2 días mi estancia en Nueva York, acudí a Caracas y ahí ando como trompo chillador por todos lados. Vaya tema de Maduro, ¿no? Y las rabietas, los berrinches, el llanto de muchos porque México no firmó la condena del Grupo de Lima contra Nicolás Maduro. Dame tu opinión. Yo considero que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno toma la decisión correcta, más allá de lo que pensemos de Maduro. Ya sabes que tú y yo tenemos diferencias en ese tema, sí. Pero creo que eso deja al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una muy buena posición para tener autoridad moral en la región y poder sentar al diálogo a quien quiera y en donde se necesite. Así es, efectivamente, el gobierno popular del compañero presidente López Obrador vuelve, porque además no es nada nuevo, vuelve a la doctrina Estrada, que le ha dado mucho prestigio a nuestro país en la diplomacia del mundo, que es el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos, no intrometerte en asuntos internos. Le corresponde a los venezolanos decidir su presente y su futuro, decidir su camino, como nos toca a los mexicanos y a las mexicanas hacer lo propio en nuestra patria, y no firma el documento del Grupo de Lima, que ha sido un grupo muy servil a los intereses del gobierno de Estados Unidos y que cometieron un error grave además, porque por un lado México no lo firmó y por otro lado varios países se han tenido que retractar de una cláusula donde intervenían inclusive en diferencias territoriales entre Venezuela y Guyana, que ya era una cosa muy grave. Entonces ahí, frente a un emplazamiento que hizo el presidente Maduro de 48 horas para que corrigieran sobre el tema, por lo menos una decena de países, dentro de ellos Argentina, Chile, el propio Colombia, Guatemala, un número muy grande, una decena, tuvieron que retractarse de lo que ahí se había planteado. Por otra parte, como bien lo apuntas, la posición del gobierno de México fortalece la posibilidad de que sea un mediador. Ya lo ha sido en muchos otros conflictos muy difíciles. Simplemente hay que recordar que en el castillo de Chapultepec se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador, que eran décadas de guerra civil, y finalmente se logró que el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí pudiera incursionar en la vida política electoral de El Salvador, y hoy gobierna, lleva 3 gobiernos al hilo, hay en febrero elecciones y la tiene muy difícil el Frente de Farabundo Martí, pero se superó la guerra civil que costó muchísimas vidas en El Salvador, el Grupo Contador. Hay una larga historia, me
México ha sido tierra de asilo, hay una larga historia de una política exterior muy respetada y respetable, y afortunadamente nuestro gobierno popular vuelve a esa posición. Así que, como bien lo señalas, más allá de diferencias y coincidencias y de opiniones que se tengan sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, es adecuado respetar que los venezolanos decidan su destino, y es adecuado todavía más coadyuvar a que se superen los problemas mediante una mediación, valga la redundancia. Entonces, bien en esa parte, muy bien el gobierno del compañero presidente López Obrador, que por cierto ahorita voy camino a Iztapalapa a un evento en el que va a estar encabezando el compañero presidente. Precisamente López Obrador se enfrenta a la furia de los que seguramente se sienten aludidos con esta guerra contra el huachicoleo. Dame tu opinión acerca de esta guerra que ha desatado y que ha llevado desde expresidentes y a todo mundo a poner el grito en el cielo, y ahora sí, nótese mi sarcasmo, ponerse del lado del pueblo para exigirle al maldito de López Obrador, nótese mi sarcasmo, que reconecte los pinches ductos porque la gente no puede sin gasolina. A ver, Gerardo, te escucho. Bueno, primero, Vicente, es falso que no haya gasolina. Gasolina hay, o sea, están circulando los vehículos en todo el país. Hay, de los 32 estados de la República, Guanajuato centralmente desde un inicio presentó problemas de abasto porque buen número de gasolineras de esa entidad se abastecía con combustible robado. También se dio en Michoacán, se dio en algún otro estado que no recuerdo, creo que el Estado de México también tuvo afectación, y en el DF las cosas estaban funcionando sin mayor problema. Empezaron las campañas de desinformación, de meter miedo, de generar compras de pánico, y luego el sabotaje a ductos. Y entonces, como bien lo señalas, por ejemplo, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que bañó en sangre el país, enlutó hogares y que nunca le importó durante su usurpación el pueblo de México, ahora muy preocupado porque había filas para el abasto de gasolina en algunos lugares. La verdad es que, sí me estás viendo, ¿verdad? Es que quiso entrar una llamada. La verdad es que son unos hipócritas, porque en términos generales, mira, el sábado en la mañana que iba yo a Chiapas, tomé un taxi al aeropuerto y me decía el taxista, a mí me lleva 40 minutos cargar gasolina, mira, yo traigo el tanque lleno, en 2 días no me vuelvo a formar. Dice, no entiendo a quien se forma para echarle 50 pesos, y menos entiendo a quien se forma en una gasolinera que no hay gasolina porque hay el rumor de que va a llegar el camión a abastecer. Ha sido mucha desinformación, la campaña en los medios, pero hoy la mayoría de los periódicos, prácticamente todos en sus primeras planas, hablan ya de que se han detectado 45,000 millones de pesos de lavado de dinero producto del robo de los combustibles. Lo está dando a conocer la Secretaría de Hacienda. Hay 1,700 expedientes abiertos. Hay el planteamiento de que estaban robando al año 65,000 millones de pesos, que es el presupuesto de la UNAM. Y entonces lo que no hicieron el gobierno del cabeza hueca de Fox, del usurpador de Calderón y de Peña, en menos de mes y medio ya el compañero presidente está poniendo orden en un tema que es de la mayor importancia, porque es dinero del pueblo, todo lo que se están robando, claro, de combustibles. Déjame aclarar una cosa, Gerardo, perdón que me tome este tiempo, pero hay personas que en redes sociales traen una campañita en tu contra. Hay una campañita de fake news contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, un personaje en el chat dice, se escucha borracho, y seguramente es tirar el anzuelo para ver si pesca. Yo conozco a Gerardo Fernández Noroña, hemos compartido en diferentes ocasiones y sé que no toma un trago de alcohol. Y nada más... Pero ahorita en la mañana me escucho borracho, dice. Sí, nada más quiero aclarar, porque son estas campañitas pedorras, como una de tus palabras que hemos escuchado una y otra vez. Estas campañitas pedorras muchas veces prenden y tienen un efecto pendejo en el debate público. Nada más quiero parar aquí esto
para desnudar a los personajes que se meten muchas veces también en el chat de Sin Censura a tratar de generar cosas que no hay. Nada más aclarando eso, Gerardo, sí, y no porque te defiendas, sino porque te conozco. Parte del comportamiento que la derecha tiene permanentemente. Esto lo llevan en Venezuela, en Argentina, en Brasil, lo hacen en Ecuador, lo hacen en todos los países, hombre. Es una campaña. Mira, aquí yo te recuerdo dos cosas, una absurda y una muy grave. A mí, ¿te acuerdas que hasta Calderón le dio retweet a una falsa información de que me habían detenido por haber robado un celular? Lo cual era verdaderamente absurdo, porque pues, primero tengo fuero, no me pueden detener, por más como yo a robar un celular. Y en realidad habíamos ido a presentar la denuncia la noche que del 1 de diciembre, que yo cenamos con Ciro, yo me fui a alcanzar a mi hermana del Ministerio Público porque le habían robado el celular ahí en las bolas del Zócalo. Y el propio Calderón difundía esta falsa información, y mucho más grave todavía la campaña que se hizo contra el compañero presidente, queriendo responsabilizarlo de la muerte de Moreno Valle y de su esposa Marta Erika Alonso, un acto verdaderamente canalla. Entonces ellos van a seguir en esa línea de mentir, de denostar, de infamar, porque dice un refrán: calumnia que algo queda. Van a seguir tratando de desgastar, como lo he dicho insistentemente, van a querer tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador, van a hacer todo lo posible por ello. Y la verdad es que no van a poder. Mira, yo estoy muy contento porque estuve en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en Tonalá el sábado, muy buenos eventos, la gente muy bien. El domingo estuve en La Venta y en Juchitán, ahí con denuncias de los compañeros sobre las empresas extranjeras que producen electricidad con el viento, las eólicas que le llaman empresas limpias, pero que en realidad no son, sí contaminan, pero sobre todo han hecho un saqueo bárbaro de los pueblos ahí en esa zona del Istmo, en Oaxaca, y la gente echa para adelante, la gente participando muy bien. Ayer, a pesar de que de un día para otro convocamos un par de asambleas en el distrito, bien los compañeros y compañeras, bien los comentarios, fuerte el reconocimiento. Yo no van a poder detenernos. Bueno, mira, tú hablas de las fake news, pero venía ahorita comentando aquí con mis compañeros en la camioneta. Si tú ves la primera plana del periódico La Prensa, dice: tengo miedo, y ponen al compañero presidente López Obrador, sacando de contexto su declaración de cuando le preguntan: bueno, ¿usted no tiene miedo por su seguridad? Y dice: pues claro que tengo miedo, pero yo no soy un cobarde, ¿no? Todos los seres humanos sentimos miedo frente a situaciones de riesgo, y la diferencia entre un cobarde y un valiente es que el cobarde se deja vencer por el miedo, lo domina, esa percepción, mientras que una valiente se impone, se sobrepone, supera el temor y hace frente a la dificultad. Entonces, es la decisión que tienen los medios y los sectores económicos poderosos y la derecha de estar golpeteando todo el tiempo y de estar metiendo estas insidias, ¿no? Gerardo. Pero además, imagínate, yo voy ahorita a un evento con el compañero presidente de Iztapalapa, que parece que iba a ir yo tomado, bueno, sería ponerme de pechito para que me hagan garras. Sí, no, vamos a lo verdaderamente serio, ya aclarado el punto, Gerardo. Ayer subimos un video que se titula "Con huachicoleo hay que investigar a las ratas gordas y a los puercos" de Enrique Peña Nieto. Ya tiene cerca de 200,000 vistas y tú eres el protagonista porque rescatábamos aquí en Sin Censura aquella comparecencia de Pedro Joaquín Caldwell en el que le llamas traidores a la patria, que si en otro momento fuera los hubieran pasado por las armas, pero sobre todo le haces cuestionamientos muy fuertes que creo que pueden darnos incluso a la gente de a pie base para pedir una investigación de personajes como Pedro Joaquín Caldwell. Ya que hablabas de Felipe Calderón, hay que recordar que también Felipe Calderón fue secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox. Y si López Obrador está claro en que se sabía del huachicoleo desde Fox por lo menos para acá, pues estos personajes tienen que dar cuentas. A Pedro Joaquín Caldwell tú le decías que diera a conocer sus intereses en el negocio de los combustibles y señalabas que sus familiares tienen un monopolio en Cozumel.
ahora que entiendes la lucha contra el huachicoleo, ¿cómo reflexionas esas preguntas, esos cuestionamientos, esos señalamientos que le hiciste a Pedro Joaquín Caldwell el 11 de octubre pasado? Que espero que tú sí me estés oyendo bien, porque se veía muy cortada tu reflexión y tu pregunta, aunque me quedó claro lo que estás comentando. Mira, es evidente que tú no puedes robar esas cantidades de combustible sin la complicidad de los gobiernos. A Moreno Valle, por más que se toque, lo señalar en Puebla como el principal. A ver, aguántame tantito, Gerardo, aguántame tantito, porque te estamos perdiendo y entendemos que vas moviéndote rumbo a Iztapalapa, en donde estará presente Gerardo Fernández Noroña en un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si ya podemos escucharlo mejor. Te preguntaba cómo reflexionas acerca de estos señalamientos que le hiciste el 11 de octubre pasado a Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, en su comparecencia, sí, en la que fuiste muy duro con él. Ahora sí te escuchamos, Gerardo. Sí, es que pasábamos a un lado de las instalaciones de la Policía Federal aquí en Iztapalapa, donde García Luna tenía sus oficinas, entonces quizás por eso se inhibía un poco la señal. Sí, no, es que sí tienen para inhibir por cosas de seguridad, no lo digo sin ninguna jiribilla, como decimos. Te decía al auditorio, que es evidente que no puedes llevar tales cantidades de combustible sin la complicidad de altos niveles del gobierno. Y la verdad es que desde el gobierno de Vicente Fox esto se viene dando, y como bien recuerdas, Calderón fue secretario de Energía con él. A Moreno Valle, por más que se enojen, se le señalaba en vida como el principal responsable del robo de combustible en Puebla. Calderón, durante su gobierno, y además todos ellos, siempre sus amigos, Muriño, que fue secretario de Gobernación, tenía, y su familia tiene gasolineras en Campeche, todos ellos siempre hicieron negocios en torno al petróleo, y ahora que se han pegado al capital extranjero en la iniciativa privada, peor, hombre, ahí van a salir muchos de ellos, y tanto en actividades lícitas como en actividades ilícitas. Y yo creo que sí va a haber elementos para señalar a los tres expresidentes. De cualquier manera, en marzo próximo, ya lo anunció también el compañero presidente, se va a hacer una consulta para que el pueblo de México decida si se somete o no a juicio a los expresidentes de la República. Yo estoy claro que la gente va a votar, pero apabullantemente en favor de que sean procesados los expresidentes. Ahora, de ahí a que el Poder Judicial lo haga, pues hay una distancia. Yo creo que vamos a tener que presionar al Poder Judicial para que no deje impune sus tropelías. Pero sí, yo no tengo duda que todos ellos están comprometidos, y también, como bien recuerdas, finalmente en mi comentario al secretario de Energía del gobierno de Peña, yo lo puse contra las cuerdas, porque además son muy desvergonzados, y el tipo, si mal no recuerdo, se fue a hablar en favor del aeropuerto cuando él tenía que dar cuentas del desastre de la mal llamada reforma energética. Nos ha puesto en una condición muy vulnerable. Mira, la gente preocupada por las filas, pero ¿qué pasaría si nos venden al doble o al triple en el extranjero la gasolina, porque no la hacemos en México? Pues la tenemos que comprar a ese precio, y entonces no va a haber problemas de abasto. Lo que va a haber es que la gente no la va a poder pagar por la irresponsabilidad de estos gobiernos de no construir las refinerías para que seamos autosuficientes como lo hemos sido durante décadas. Hoy, ¿quién va a ponerse a discutir que no hay que hacer las dos refinerías? Hoy, ¿quién va a señalar que es una política incorrecta? Estas cosas, ya hace poco tiempo, sin todo este problema que se generó a raíz del combatir el robo de combustible, pues hay mucho más conciencia de esta situación, insisto, vulnerable en que nos pusieron. Esto en materia energética, pero en materia de alimentos, imagínate que tuviéramos un problema así. Importamos el 60% del maíz que consumimos. Nos han puesto en una condición muy vulnerable, son muy irresponsables, y tenemos muy pronto que reconstruir la planta productiva de Tampo y la ciudad. Para cerrar, porque sé que ya llegas al evento. Ya voy llegando, sí. López Obrador insiste en que borrón y cuenta nueva, que perdón sí, olvido no. Ya lo dijo hace unos días en la mañanera, lo volvió a confirmar ayer, con un Romero de Champs que se ampara
a pesar de que no hay denuncia en su contra, con estos personajes que tú mencionas, entendiendo que el pueblo, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, votará abrumadoramente para que se investigue y se juzgue a los expresidentes en caso de encontrarse conveniente. Sin temor a amarrar navajas, ¿qué piensas de esta actitud de López Obrador y de este plan de López Obrador que sigue insistiendo al borrón y cuenta nueva? Bueno, esa fue su posición desde la campaña y ha sido un planteamiento que yo a veces hasta pienso si no lo hará adrede para que la gente todavía empuje más que sí se juzgue, porque es evidente, él es muy sensible a las posiciones que nuestro pueblo tiene y es evidente que él no puede dejar de recoger el reclamo popular en todos lados, ya a todos los lugares donde voy la gente dice, pero ni les tienes que dar cuerdas, solitos se encienden cuando planteas el tema y están en la determinación de que sean juzgados los expresidentes. Yo creo que eso es lo que va a suceder y el compañero presidente pues va a respetar esa decisión porque por eso lo está poniendo a consulta. Yo creo que así va a ser y no va a haber mayor conflicto, o sea, él va a decir, porque lo que el compañero presidente más que el perdón ha planteado es que se haga conciencia que si abrimos procesos contra los expresidentes, esto que está pasando con la gasolina va a ser juego de niños, ¿eh? O sea, cuando tú quieras tocar, olvídate de cabeza de hueca de Fondo, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, del propio Peña. Cuando quieras tocar a Salinas, Salinas sí es el jefe de la mafia, como le dice el compañero presidente, y controla a la oligarquía mexicana y va a haber ahí una respuesta enérgica de ellos, no se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces vamos a un encontronazo duro y eso es lo que a mí me parece que el compañero presidente ha querido alertar y hacer conciencia. Pero la gente está dispuesta a ese pleito, está muy agraviada y está decidida a enfrentar las consecuencias que haya por tomar la decisión de que no queden impunes, porque es mucho lo que robaron, es mucho lo que agraviaron al pueblo, es terrible la condición en que nos han puesto y tienen que hacerse responsables de esa situación. Así es que yo te reitero, y es más, yo creo que va a ser de las consultas con más participación, aunque se pongan no igual número de casillas que en una elección. La gente va a andar buscando dónde están las casillas y va a hacer filas para votar, lo vas a ver, porque en ese tema está muy indignada la gente. Muy bien, pues estaremos al pendiente, Gerardo. Me da mucho gusto saludarte y siempre abiertos los micrófonos y las cámaras aquí en Sin Censura para escuchar tus opiniones, tus comentarios. Muchas gracias, Vicente. Hay un abrazo al auditorio. Sale Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, siempre dispuesto a hablar con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura.